Para aprender a comunicarnos, en primer lugar, hay que ser escueto, no repetitivo. Cuando reiteramos nuestro mensaje dando demasiadas explicaciones, una y otra vez nuestro interlocutor puede sentirse menospreciado, como si pensáramos que no es capaz de entenderlo a la primera. Siempre es posible plantear algo sumamente profundo y significativo, pero de manera sencilla, sin tantas aclaraciones y repeticiones. Igualmente, creo yo que hay gente que te llega un mensaje, te lo sabe transmitir, y eso es lo que debería de ser, porque si utilizamos palabras demasiado rebuscadas, entonces quizás nuestro mensaje va a ser más difícil o para un público muy específico. Con nosotros están nuestros siguientes invitados: Nicole Mercado, ella es psicóloga clínica y coach, bienvenida, y Rubén Rivas, coaching en desarrollo empresarial. Excelente, qué bueno que están con nosotros. Gracias. Ahora, en la era de las comunicaciones, y qué bueno que nosotros tengamos que a veces aprender de nuevo a comunicarnos, efectivamente. Nicole, ¿cuántas personas llegan a consulta que quizás tienen conflictos en sus relaciones porque no saben expresarse adecuadamente? Principalmente lo que más se ve son problemas de pareja, donde el hombre no está acostumbrado a platicar, no está acostumbrado a hablar de sus sentimientos, a conversar de lo que siente, sino que simplemente la mayor parte de las quejas son: llega a la casa, mira televisión y como que yo no existiera. Entonces la mayoría de mujeres tienden a platicar más con una amiga o con sus compañeros de trabajo que con su pareja, porque en el hombre, por la misma socialización sexual, no se le ha promovido esa parte de comunicar, de platicar, de conversar, de expresar sus sentimientos. O, por ejemplo, a veces las quejas de los hombres es que la mujer es muy emotiva o que la mujer le da importancia a cosas que ellos normalmente no las ven importantes, las ven triviales, y entonces piensan que nosotras como mujeres nos ahogamos en un vaso de agua. Así que eso es lo típico que se ve. Pero así, bueno, sí, ya me acordé. También se tienen pacientes que ellos padecen de fobia social, fobia a hablar en público. Y algo que he descubierto muy interesante es que la mayoría de gente que le da pena hablar en público o que se siente intimidado ante el público es porque son demasiado rígidos y demasiado cuadrados, en el sentido que si se les olvidó un punto de lo que se habían aprendido de memoria, se ponen tan nerviosos, se cortan, y eso es lo que les intimida para poder hablar en público. Entonces los que ya tenemos más experiencia, que somos profesores, les decimos: normalmente te puedes equivocar en algo, pero tú sigue porque probablemente el que te está escuchando ni siquiera se sabía todo lo que ibas a decir y ni cuenta se ha dado que hay que saber disimular. Disimula y sigue. Entonces eso también se ve mucho en la clínica, gente con miedo a hablar en público, con temor a expresarse, pero por esa inseguridad de temor a equivocarme, cuando en realidad todos nos equivocamos alguna vez. Esto lo he visto mucho cuando voy también de animadora a fiestas patronales, que se aprenden los discursos. Y entonces cuando me ha tocado dar coaching a las misas, les digo: no se aprenden las cosas de memoria, o sea, sí se pueden aprender un discurso, pero tienes que tener la idea del principio, la idea central y un cierre que te ayude a no estar dándole vuelta a la idea, porque esto es tremendo cuando no se sabe cerrar un discurso y se alargan y se ponen nerviosos y no saben cómo cortar. Entonces, una frase de cierre siempre es efectiva cuando se tiene que dar un discurso. Ahora, cualquier profesional debería de ser como muy asertivo en su comunicación con sus empleados, con qué sé yo, con la gente que tiene que hacer negocios. Es una habilidad que se requiere hoy en día. Totalmente, y la palabra clave, bien se ha mencionado: asertividad. Capacidad de decir con firmeza, seguridad, lo que yo creo, lo que yo siento, sin afectar al otro. Y lograr un acuerdo para una situación particular. Todo dirigente debería tener en cuenta lo siguiente: no importa que conozca dinámicas, no importa que conozca técnicas, pero si desconoce la capacidad de comunicarse para llegar a acuerdos, tiene una falencia seria que va a evitar que se logren objetivos organizacionales vitales. Por tanto, la comunicación aquí no es negociable, es imperiosa, es una competencia vital y de la cual carecemos, pues, porque en efecto estoy de acuerdo. Si en el plano
de parejas hay dificultades, no digamos en el plano más distante donde hay menos vínculos. No voy a tener la capacidad de dialogar y llegar a acuerdos, insisto, porque ese es el propósito. Ahora, una vez me acuerdo yo que nos dieron un consejo que cuando, por ejemplo, como la vestimenta comunica también, cuando era algo donde teníamos que nosotros sentar un precedente de liderazgo, de credibilidad. Por ejemplo, los hombres siempre se tienen que poner saco y corbata. Esto les da como una jerarquía. No ir... Si ven ustedes un discurso de la nación, los presidentes generalmente se visten muy bien. Pulcros. Sí. Y igualmente, por ejemplo, el jefe, el CEO, también, cuando va a hacer algo de muy importante, a dirigirse a la empresa. Bueno, también dependiendo del ADN de la empresa, pero generalmente se visten muy bien. En efecto. Creo que también sentados, no, yo creo que también estar parados da sinónimo también de otro liderazgo. En efecto, de autoridad. No olvidemos de que el factor verbal solo conforma el 7% de la comunicación, luego lo que es el vocal y el visual, que son los gestos faciales y la postura corporal y los patrones de respiración vitales. Por tanto, si yo me pongo en una postura erguida, de posicionamiento, genero una mayor presencia. Y eso ayuda, obviamente, también el factor vestimenta. Bueno, simplemente es un branding, ¿verdad? Estamos marcando, estamos haciendo una marca de nosotros mismos para lograr una mayor credibilidad y vender nuestra idea, pero lo más importante, que nos compren la idea, fundamentalmente. Y tiene que ver con todos esos factores, desde lo que digo hasta cómo lo digo. Desde esa mirada aguda visual, creo que estaban hablando al inicio, hasta una parte fundamental es decir, confía en mí, que yo soy parte de ese proceso tuyo de crecimiento, por decir algo. Porque el directivo, ¿qué es lo que pretende a la larga? Un crecimiento organizacional. Y para eso debe tener autoridad y eso debe de estar acompañado de todos esos mensajes que estamos hablando, desde el directo al indirecto. Sí, pero también, por ejemplo, la comunicación, no sé, en los vendedores que quizás tienen bachillerato nada más y lo hacen muy bien, o sea, porque son innatos comunicadores y te venden, vos querés comprar todo. O sea, hay vendedores que pueden vender cualquier cosa y que uno va a ir y comprarlo porque cómo se comunican, cómo se comportan con la gente, el vocabulario que utilizan y el conocimiento y el amor que tienen por lo que venden también hace que uno quiera adquirir ese producto. O sea, no tiene que ser solo en la escala jerárquica más alta que alguien comunique. O sea, en toda empresa se necesita desde abajo tener gente que tenga una comunicación efectiva. Pero vendedores todos debemos ser. Sí. Lo que hablaba el licenciado. Sí, es cierto. Todos somos una marca. En marketing hay un tema que se llama neuromarketing. Lo que hablaba precisamente la licenciada, de que el hombre, el 60% lo tiene ocupado en algo realmente que no le compete. Y la mujer toda la vida anda pensando en sus hijos, en la casa, en el marido, en la escuela, en la universidad, etcétera. Pero yo lo veo así, todos tenemos que ser comunicadores, pero no todos tienen la habilidad de ser comunicadores. De hecho nos comunicamos aunque sea una persona cohibida, una persona así triste, melancólica, eso es lo que comunica, pero la habilidad para comunicarse, o sea, por ejemplo, tú estás estudiando comunicaciones y en realidad te traes para eso. Tú estás estudiando mercadeo, pero en realidad traes para eso. Conforme va pasando el tiempo y depende de la habilidad del maestro, es que los va involucrando para que aprendan a hacer discursos, Milena. Yo no sé si vieron el discurso del rey ustedes. Es una prueba de ahí de que el rey, el hijo del rey no podía dar un discurso, pero aprendió porque alguien se lo enseñó. Ahora, bien asesorado. Sí, bien asesorado. Los gerentes, pues más que nada deben de ser buenos comunicadores. Y el CEO famoso, ¿verdad? Si no, realmente no está haciendo nada. Hace poco escuché a alguien que es presidente de una federación y cuando estaba, yo digo, si tú no puedes expresarte en público, lee. Hace tu discurso, sí, claro, pensado, etcétera, bien desarrollado. Lleva tus lentes, si eres una persona ya de 40 para arriba, y léanlo. Pero a veces por improvisar cometemos muchos errores. Pero ahí vienen las habilidades. A la hora de improvisar, sí, se dicen palabras. No puede ser. Entonces, si yo no soy bueno para esto, mejor me preparo y leo, llevo un tablet, gente que sabe escribir discursos. Exacto. O sea,
los presidentes le escriben los discursos, Sí, es ellos le pondrán sus propias palabras y lo que sea, Exactamente. pero la mayoría de gente, alguien les escribe, El do- siempre hay un Sin comunicador embargo, social no se escucha detrás. igual un discurso que nace del corazón, que nace de uno, que cuando está leído muy mecánicamente influye menos, persuade menos, porque cuando tú dices las Sí. cosas y se nota que tú lo has creado, que tú has trabajado en eso, ¿Sabes de qué se trata? sí, No, tiene pero- una gran influencia también masiva. El balance, Pero el ponete a balance- mirar perdón. los discursos de los presidentes latinoamericanos, o sea, tienen equipos enteros No, es que eso trabajando sí. en sus discursos. So, lo mismo Obama. Para eso para eso Exacto. estudiamos los relacionistas públicos, los Exacto. comunicólogos. La mayoría de gente importante, de ministros, presidentes de autónomas en El Salvador, todos tienen su propio equipo. Yo tuve el privilegio de trabajar con un alto funcionario. Yo era el colaborador de prensa, ¿verdad? Y pues al funcionario hay un equipo donde nosotros nos concentramos, le decían a usted, mire, este discurso lo va a dar fulano de tal día. Entonces usted tiene la habilidad, por ejemplo, de la unión de párrafos en ese orden de ideas, etcétera. Ahí Exacto. vamos. Pero también si tenés que trabajar de la mano con alguien que te conozca y si hay No, una exacto, palabra exacto. que tú no la usas, elimínela. O sea, esto no va a ser que alguien de repente le pone un discurso, se tiene que leer el discurso, balance- se tiene que aprender un poco para poder apropiarse de él. apropiarse, tachar las palabras. Ahora, ¿no? los expertos en asesorar, Milena, porque aquí cada quien hay que ubicarse donde estamos. Los expertos en asesorar, para la gente que nos está observando y que ostenta cargos altos en una empresa, los expertos en asesorar son los relacionistas públicos. Lamentablemente, y debo decirlo, no son los periodistas, son los relacionistas públicos, porque a usted le enseñan imagen, le enseñan cómo comunicarse. No es por jactancia, pero yo tengo un amigo que hoy, el 1 de mayo, entra de diputado y estoy tratando la manera de quitarle 2 muletillas. Bueno, pero aquí el Dos tema muletillas. ¿cuál es? Aprender Aprender a a comunicarnos, comunicarnos. pero es que esa no es comunicación. Yo discrepo y es debatible el enfoque, porque el punto fundamental acá es comunicación implica compartir algo, no solo trasladar algo. Y aquí estamos enfatizando lo que debería ser el traslado de una información a un público. Pero que sin sea de- efectiva. En efecto, que sea efectivo, No. pero Porque comunicamos bien o mal, en efecto, comunicamos. pero ¿qué puedo hacer yo para que esa comunicación sea efectiva? ¿Solo poner énfasis en el mensaje? No. Debo de entender que hay todo un proceso, por ejemplo, el emocional, donde yo vinculo, interactúo y llego a un acuerdo con esa persona. Insisto, el verdadero éxito de una comunicación es que lleguemos a un acuerdo, así sea un público, pero que esa persona compre esa idea, la procese y la haga efectiva. De lo contrario, simple y sencillamente va a ser un canal unilateral, único y no múltiple, donde en el múltiple yo espero involucrar a los demás para llegar precisamente a un objetivo particular. Y hay que ser peligroso porque entonces se quedan en discursos. A ver, ¿qué discurso cambia? A nadie. Los Ahora, la discursos no cambian. pregunta para usted, licenciado, Ujú. ¿por qué compra? ¿Por qué compro? ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Ajá. Porque alguien existe que nos persuade y nos convence a comprar. Ahora, yo le entiendo de que debe de haber una reciprocidad, pero el proceso de comunicación es todo. Sí, Bueno, Usted tiene pero que es el también marketing, no es hablar comunicación. bonito para que Ese le es diga. ese Si es no, no marketing. tuviéramos audiencias. Pero ese es marketing, no es Pero aún comunicación. así, después de un discurso de un político que solo hace, Ajá. por ejemplo, que entra en cadena nacional, etcétera, genera reacciones, Claro. aunque no sea directas, Por supuesto. porque muchos lo hacen en privado, quizás Sí. ni siquiera tienen a su gabinete enfrente, pero usted puede medirlo ahora por medio de las redes sociales, tú Sí. que trabajas en redes Sí, sociales, sí, sí, inmediatamente sí, sí. sabes, Sí, podés no, sí. caldear qué pasó, si se En generan el hashtags. mismo instante es más divertido estar mirando Twitter que el discurso. Así es. O sea, es Sí. muchísimo más divertido. y te enteras de los puntos más importantes. No, y te divertís y ya sabes qué opina la gente, o sea, es diferente. Y algo muy importante en la comunicación no es solo cómo doy el mensaje, sino también quién lo está recibiendo. Porque tú te puedes preparar mucho y puedes hacer un discurso estupendo, pero si el que te está escuchando, por ejemplo, ya tiene un prejuicio contra ti,
si es de un partido contrario al político que está hablando, o si a veces también hay hombres que discriminan a las mujeres y mujeres que discriminan a los hombres, que si el discurso es dado por un hombre y ella tiene algún rechazo hacia la figura masculina, ya no lo va a escuchar, ya no lo va a aceptar. Entonces es muy importante ver también quién escucha, cómo lo percibe, cuáles son los prejuicios que tiene, cómo va a recibir lo que, porque probablemente fue un discurso estupendo, pero como tiene ese bloqueo, ya no lo recibe igual, ya no lo procesa igual. Entonces eso es muy importante evaluarlo, y lo que decía Milena al principio, en ocasiones nosotros como profesionales tendemos a usar mucho la jerga de nuestra carrera y muchos términos técnicos, y probablemente estamos dirigiéndonos, por ejemplo, en este momento estamos dirigiéndonos a la mayoría de la población que no nos va a comprender todos los términos de nuestra área, así que es importante aterrizar y poner las palabras más sencillas, porque ese es el objetivo de la comunicación, que el interlocutor te comprenda. ¿De qué te sirve dar un discursazo y nadie te entiende? Nadie te comprendió. Ahora, imagínense, hay discursos que han pasado en la historia, como el de Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Como el de Cantinflas, cuando habla de los... Yo quisiera ser diputado. Ese es lindo, ese discurso, a mí me encanta. Y ahora, es impactante porque podemos ver ahora los famosos frases célebres de grandes pensadores, incluso de Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, de discursos que ellos dieron. De ahí se retoman frases que han quedado y han impactado la humanidad. Y ahí están escritas en piedra. Nos vamos a un corte, regreso inmediato, porque hoy estamos aprendiendo a comunicar.